Arratsaldeon, bienvenidas a todas y a todos de nuevo a la continuación de estas jornadas Memoria Eraikis. Os saludamos a todas quienes estáis aquí y también a quienes nos estáis siguiendo por el streaming. Y bueno, el pensar que estamos aquí, como decíamos por la mañana, todas nosotras y un montón de gente también desde Euskal Herria y también desde América Latina, ¿no? Es, como decíamos esta mañana, de las ventajas que nos ofrece la tecnología, ¿no? Bueno, vamos a tener ahora la siguiente mesa redonda. Como veis en el programa, esta mesa la hemos llamado Historias de Vida, Festivales que hacen Justicia y el Reconocimiento de las Mujeres. Como sabéis, Mugari Gabe somos una organización internacionalista y como contaba Joana también en la mañana, muchos de nuestros aprendizajes vienen de nuestras alianzas con organizaciones sociales y feministas de aquí, pero también de América Latina, ¿no? Y de nuestras compas de América Latina hemos aprendido mucho y mucho de esto lo vamos a poder compartir a través de ellas y de sus voces y aprendizajes en esta mesa. Queremos invitaros también a que echéis un vistazo dentro de la página web de Mugari, que en el apartado de Memoria Eraikis estamos intentando construir un espacio de memoria virtual, ¿no? Hablaba esta mañana Luz de la importancia de generar espacios de memoria, construir procesos colectivos, ¿no? De ir construyendo estos relatos, y una pequeña iniciativa que estamos impulsando es hacer como una recopilación de distintas iniciativas de memoria trabajadas desde una perspectiva feminista o que están intentando recuperar la memoria de las mujeres y específicamente de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia machista, ¿no? Hay muchas experiencias a nivel internacional y también en el Estado y en Euskal Herria y queríamos como ir recogiéndolas, ¿no? Generando este espacio virtual de memoria. Todas las que vamos a conocer hoy en la mesa, su información y de otras muchas están recogidas a día de hoy en la web y la idea es que sea un espacio vivo y en continua creación, así que os animamos a que si conocéis otras experiencias, tanto en formato investigación, documentales, performance, espacios de la memoria, pues que nos las hagáis llegar y así podemos apoyar en su difusión y sobre todo aprender de todas, ¿no? Bueno, voy a empezar presentando, os ha pedido un pequeño cambio en el orden de la mesa, entonces la primera intervención de hoy va a ser Alejandra Miller. Alejandra viene de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Voy a coger la chuleta, a ver si la encuentro ahora para presentárosla bien. A ver, aquí está. Alejandra Miller Restrepo, ella es economista, es máster en estudios políticos y feminista. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad acompaña el tema de género y el trabajo territorial en la zona sur andina, es decir, en la zona del Cauca, Nariño y Putumayo. Ella es caleña, pero hace 25 años vive en el Cauca, en Colombia, y ha caminado el país junto a la Ruta Pacífica de las Mujeres. La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista con accionar político de carácter nacional que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por hacer visible el impacto de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres. La Ruta se define como una organización pacifista, antimilitarista y constructora de una ética de la no violencia, en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el reconocimiento de la otredad son principios fundamentales. La Ruta Pacífica de las Mujeres surge públicamente en el 96 como respuesta a la grave situación de violencia que viven las mujeres en las zonas de conflicto, tanto rurales como urbanas. Alejandra concretamente nos va a hablar del proceso de documentación de historias de vida de las mujeres como acto político. Así que, Alejandra, buenos días por allí y tuya es la palabra. Bueno, primero quiero agradecer, empiezo agradeciendo a Mugari Gabe por la invitación, que creo que es muy importante precisamente en estos momentos tan difíciles para el mundo, que podamos hablar de la memoria como una experiencia de resistencia. También agradezco a mis colegas de panel, a Mandina, Angélica, pues por estar aquí compartiendo conmigo todo su conocimiento. Bueno, yo voy a trabajar básicamente como dos experiencias. La más importante, creo, es en la que he estado, que es la construcción de la memoria a partir de la vida.
o de las historias de vida, un proceso que hicimos con la Ruta Pacífica de las Mujeres, como tú ya dijiste, un movimiento feminista, pacifista colombiano que ha trabajado desde hace más de 20 años por la resolución pacífica del conflicto armado y por mostrar lo que ha pasado con las mujeres víctimas de las violencias del conflicto armado. Esa experiencia feminista de construcción de la memoria de la cual yo pude hacer parte como investigadora, pues es algo que quiero compartirles y quiero ver si al final puedo compartir un poco también mi experiencia actual como comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, que es como la comisión de la verdad oficial que se creó después Bueno, pues antes del corte creo que estaba diciendo que en el 2010, precisamente a partir de la demanda de muchas mujeres víctimas del conflicto armado que hacían parte de la ruta, iniciamos un proceso de investigación que se llamó La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Y decidimos trabajar desde una metodología feminista que tuviera la rigurosidad de lo que significa, por ejemplo, una comisión de la verdad, la rigurosidad académica, la rigurosidad analítica, pero que partiera como de un enfoque, de una metodología feminista para aproximarnos a esas memorias y a esas voces de las mujeres. Decía yo que en este proceso nos contribuyó mucho un colega de ustedes, un coterráneo de ustedes, Carlos Martín Berenstein, que hoy hace parte también de la Comisión de la Verdad. Y nos embarcamos como en esta tarea de construir una metodología feminista de escucha plural a las mujeres que nos condujera efectivamente a un informe en donde le pudiéramos contar al país lo que habían vivido las mujeres desde sus propias palabras en el marco del conflicto armado. Nos embarcamos en esta tarea, por supuesto, con la claridad de que el feminismo nos daba elementos claves para elaborar distintas formulaciones intelectuales derivadas de un mismo hecho que es la opresión y la subordinación de las mujeres, y que eso lo vivimos en contextos de paz y en contextos de guerra y de conflicto armado. Así que nos metimos con esta metodología también, sabiendo que el feminismo nos iba a ayudar a develar ese carácter sexuado del conocimiento y el carácter sexuado de la memoria histórica también. Quienes han contado la historia y quienes han podido mostrar públicamente sus memorias, y han sido fundamentalmente los varones. Así que decidimos que trabajaríamos desde el feminismo y también teniendo en cuenta tres elementos que para nosotras eran claves y que eran, digamos, son tres valores que para nosotras son muy importantes, planteados, por ejemplo, por Donna Haraway en su teoría de los conocimientos situados y complejos y perspectivas parciales. Uno es lo que llamamos la persistencia de la vista. Era cómo hacer para recuperar una visión encarnada, es decir, cómo aprender a respetar que se ve desde un lugar específico. Y en ese sentido, el cuerpo, la palabra y el sentimiento de las mujeres que nos contaban sus historias, que nos contaban su vida, era el tránsito a entender efectivamente lo que habían vivido en el conflicto armado. El otro elemento era problematizar eso que pues hemos llamado el sujeto femenino del feminismo. Problematizarlo era entender que no existe una sola identidad compartida por todas las mujeres que nos contaban sus historias, sino que había múltiples identidades y múltiples intersecciones en esas mujeres. Nosotros logramos recoger 1000 testimonios y algunas en historias de vida, algunas en testimonios más cortos, pero 1000 testimonios de mujeres totalmente diversas, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, mujeres populares, es decir, nos unía era que éramos víctimas también del conflicto armado. Y por último, entender la complejidad, que nos costó muchísimo trabajo, entender la complejidad de las memorias y de la diversidad de esas memorias. Entender eso era muy complicado.
yo quisiera contarles muy rápidamente, antes de mostrarles cuáles fueron los hallazgos, las dificultades que tuvimos nosotros, porque eso, a pesar de que éramos 8 investigadoras feministas, nos confrontó en muchísimos momentos lo que íbamos encontrando en el camino. Voy a contarles como experiencia, digamos, una que viví particularmente yo. Todas las investigadoras pues traemos, por supuesto, nuestras propias memorias y, como llamamos aquí, nuestras propias mochilas cargadas de nuestra historia, de nuestra formación, de nuestras apuestas políticas, por supuesto. Entonces éramos 8 feministas y empezamos a escuchar estas memorias de las mujeres, y a mí me empezó a confrontar particularmente 2 cosas que se las quiero comentar. Una, cuando empezamos a trabajar el tema de los afrontamientos de las mujeres, porque no quisimos solo contar y escuchar la historia del dolor de la guerra, de lo que le había producido a las mujeres, ese dolor en la guerra, que además, hago un paréntesis, también lo planteábamos como una reflexión sobre ese continuum de violencias que han vivido las mujeres en sus vidas privadas, pero que se exacerba con el conflicto armado. Así que le preguntábamos a las mujeres también por esas violencias que habían vivido desde pequeñas, y era evidente ese continuum, por ejemplo, en la violencia sexual. Para nosotros alcanzamos a tener en los 1000 testimonios cerca a 200 testimonios que mostraban cómo habían sido víctimas de violencias sexuales desde la niñez por parte de sus padrastros, hermanos, tíos, vecinos, familiares, etcétera, y luego por sus maridos y luego por actores del conflicto armado. Así que hay una línea de continuidad muy dura y muy difícil, no solo con la violencia sexual, con las múltiples violencias patriarcales, que se evidenció de una manera muy contundente en estas narraciones de las mujeres. Pero bueno, además de decir que queríamos contar el dolor y los impactos que habían vivido las mujeres de esas múltiples violencias, también queríamos contarle al país la fuerza de esas mujeres, las resistencias, cómo afrontaron ese dolor y cómo afrontaron esos impactos de la guerra. Y hubo 2 cosas que a mí me confrontaron mucho a la hora de escribir y que era derivado de esas memorias precisamente. Una, el rol del maternaje y de la maternidad y de lo que significó la maternidad para las mujeres, o lo que significa para esas mujeres que nos dieron sus testimonios, la maternidad como una forma del cuidado de la vida. Claro, para nosotras que tenemos una postura crítica frente a la maternidad como uno de los instrumentos de la opresión también que ha tenido el patriarcado con las mujeres, donde nos ha puesto en un lugar de la historia, en el lugar de lo privado, en el lugar exclusivo del cuidado, nos íbamos encontrando en estas historias y en esa lectura de esas historias que la maternidad, ellas nos decían, a mí me salvó la vida mis hijos. Yo pude sobreponerme y yo pude salir adelante por mis hijos. Y eso para mí era muy difícil de entender de alguna manera, porque era, bueno, esa mirada que traíamos de lo que significaba esa subordinación y esa opresión de la maternidad, pero cómo para estas mujeres en ese contexto de guerra y de conflicto la maternidad había sido un elemento trascendental para superar y para reconstruir sus vidas y para salir adelante. Y lo que significaba la maternidad y lo que viene asociada a ella, que es el cuidado de la vida, en esos contextos de guerra, fue fundamental para poder salvar vidas. Las mujeres salvaron vidas por eso. Así que entender esas complejidades de lo que llamamos, un poco en la física cuántica, la complejidad de ser onda y partícula al mismo tiempo, era algo que para las investigadoras era muy difícil de comprender. El otro tema, por ejemplo, que nos confrontaba mucho era lo que significó para las mujeres víctimas el refugio en la espiritualidad y en las religiones. Y entonces, claro, era igual, ¿no? La religión, que lo que ha hecho es subordinar a las mujeres,
poner sus cuerpos en un lugar, todo lo que sabemos que no voy a exponer aquí, pero para las mujeres lo que significaba en términos de reparación espiritual refugiarse en esa religión era impresionante. Y era en una magnitud que nosotras de pronto no alcanzábamos a entender. Así que yo creo que entender esto de la complejidad a la hora de saber escuchar, que yo creo que era lo más importante de este proceso, no solamente era ir a preguntarle a las mujeres qué les pasó, sino que era una escucha empática, compasiva, era una escucha realmente respetuosa que nos permitiera entender. Creo que fue el aprendizaje más importante alrededor de esta construcción de las memorias y creo que fue el más difícil, porque aprender a escuchar es realmente un reto, es realmente despojarse un poco, claro, no del todo, la objetividad no existe, pero despojarse un poco de muchas cosas que traemos y entender lo que las mujeres nos estaban queriendo decir. Creo que fue tal vez lo más difícil y lo más complejo, y creo que por eso nos demoramos más al escribir eso que estábamos tratando de analizar. Nosotros en esa experiencia de memorias de vida, creo que lo más importante de esta metodología feminista de escuchar y de recoger las historias de vida para la memoria fue, digamos, preguntarle a las mujeres no solamente por los hechos, sino por sus vidas. Y eso las mujeres, cuando hicimos la devolución, porque esto tiene un camino de ida y de regreso, así que nosotros hicimos el trabajo, pero también hicimos un proceso de devolución a las mujeres después. Y ellas nos decían, para mí lo más importante es que por primera vez nos preguntaron qué nos había pasado a nosotras en la vida, a nosotras como mujeres. Y creo que eso fue muy importante. Los hallazgos, pues diversos, nosotros los catalogamos como los hallazgos del horror, pero también los de la esperanza, hallazgos del horror que nos permitieron constatar cómo las mujeres, por ejemplo, habían vivido 4 diferentes tipos de victimización en promedio, cada una, 4 diferentes tipos de violaciones, los impactos que van desde impactos, por supuesto, físicos hasta todos los impactos emocionales, psicosociales relacionados con el miedo, con el dolor, con la tristeza, con la desesperanza, etcétera. Y por supuesto los de las violencias sexuales, que no fue solamente la violencia sexual de la violación, sino nosotros logramos identificar, y eso lo hemos retomado en la Comisión de la Verdad de Colombia, cerca de 12 formas distintas de violencias sexuales que se perpetuaron en el conflicto armado hacia las mujeres. Los tocamientos en los retenes, o la obligación a las mujeres a ver, obligación a niñas, por ejemplo, para que las obligaban a ver cómo violaban a sus madres, etcétera. Son distintas formas de violencias sexuales que todavía no se evidencian suficientemente y no se muestran. Pero no fue solo la violencia sexual lo que le pasó a las mujeres. Las mujeres perdieron sus amores, las mujeres perdieron sus afectos, perdieron sus animales, sus casas, sus fincas, su tierra. Sí, hubo muchas pérdidas. Sin embargo, al lado de esto, pues también quisimos mostrarle al país lo que llamamos los afrontamientos y las resistencias, cómo estas mujeres que nos contaron sus historias afrontaron, confrontaron pacíficamente a los perpetradores también, en una fuerza que yo solo quiero contarles como 2 experiencias que me parecen importantes. Una que siempre cuento es de una mujer del Cauca, Melania. Es una mujer que mide 1,40 de estatura, campesina, chiquita. Melania nos contaba, por ejemplo, cómo ella estaba en su casa, una zona rural muy alejada de las zonas urbanas, en donde tenía presencia la guerrilla, y un día llegaron y le dijeron, necesitamos quedarnos esta noche aquí, 4 hombres armados. Bueno, pues la posibilidad de que tú les digas que no es ninguna en ese contexto, así que se quedaron ahí y ella dice que a las 4 de la mañana cuando se levantó a prender el fogón, notó que su hija de 14 años no estaba en casa. Así que lo primero, y los hombres tampoco estaban.
Así que lo primero que se le ocurrió es que efectivamente se la habían llevado, un tema de reclutamiento forzado, y Melania cuenta cómo ella empezó a caminar detrás de estos hombres, casi 3 días, montañas, bueno, es toda una travesía que hizo preguntando por dónde habían pasado y demás, hasta que les llegó al campamento. Ella dice que ella no sabe cómo pudo pasar como una mujer campesina de la zona, todos los anillos de seguridad, les llega al campamento y les dice, buenos días, yo vengo por mi hija. Ustedes se trajeron a mi hija de 14 años. Ella nos dice, yo en ese momento no tenía ni idea qué eran los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que no se podía. Yo lo único que sabía era que ella tenía 14 años y que no podían meterla a la guerra. No sabía manejar armas, no podían, tenían que devolvérmela. Así que es una historia de, claro, de mucho dolor. La niña en ese trayecto vivió un tema de violencia sexual, pero también es de la fuerza que nos sorprendió de lo que las mujeres nos contaron, y esas memorias de fuerza es lo que nosotras también queríamos transmitir. Y solo también para decir una cosa muy importante, nos llamó muchísimo la atención que la preservación de la memoria, digamos, la capacidad de las mujeres para preservar la memoria de lo que les ha pasado es increíble. Dos casos que quiero comentar: mujeres desplazadas del Putumayo, que nosotras las íbamos a visitar para escucharles la historia. Cuando llegábamos a sus casas, que eran casas de una pobreza pues, infinita, de unas condiciones materiales realmente muy precarias, pero eran casas en donde habían matas, plantas sembradas en tarros de todos los tamaños, colores, en latas. No le cabía una planta más a esas matas, era difícil casi que entrar a la casa. Y cuando le preguntábamos por eso, decía, es que yo lo único que quiero es que mis hijos siempre recuerden que vienen del campo. Ellos estaban desplazados en la ciudad. Y ella decía, esto es para que mis hijos, que les tocó vivir lo que vivieron, recuerden siempre que nosotros somos del campo, somos de la zona rural, que vivíamos rodeados de naturaleza, y aquí no podemos hacerlo. Así que es una forma de preservar la memoria. O las mujeres, cuando fuimos a entrevistar a las mujeres que habían sido desplazadas después de la masacre del Naya, una masacre en la que murieron 42 personas ejecutada por paramilitares en el 2002. Fuimos a visitarle a esas mujeres y a estas familias les tocó desplazarse hacia una ciudad cercana, Santander de Quilichao, y solo estuvieron ahí en la plaza de toros del pueblo. Entonces, claro, ellos dividían lo que llamamos los cambuches con unas cortinas, y ahí vivían más de 80 familias dentro de esa plaza de toros. Y cuando uno llegaba, estas mujeres lo primero que tenían en esos cambuches que decimos eran el diploma de grado de su hijo que había sido asesinado, la foto de su esposo que había sido desaparecido, es decir, una manera permanente de preservar la memoria hacia sus familias, hacia sus hijos e hijas, que creo que nos mostró también como uno de los grandes hallazgos de esta investigación, lo que significa pues esta memoria para las mujeres. Creo que para terminar, porque ya se me debe estar acabando el tiempo, solo quiero decir que esta experiencia de la Ruta Pacífica de las Mujeres que pudimos hacer y que podremos compartir más después, es una de las experiencias tal vez más valiosas de mi vida, y creo que me significó también la posibilidad de hoy estar y de aportar de manera significativa en esa metodología a la experiencia de la Comisión de la Verdad de Colombia, en donde hoy estamos precisamente retomando muchas de esas experiencias metodológicas que tuvimos con las mujeres, garantizando que las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia hoy realmente tengan una voz importante en este informe que vamos a entregar de la Comisión de la Verdad para el próximo año. Y sobre todo creo que pudimos aportar de manera importante en esta reflexión sobre lo que significa escuchar, escuchar respetuosamente para construir memoria y para construir verdad.
Bueno, pues dejo ahí y seguramente podremos contar más adelante en las preguntas, profundizar un poco más. Muchas gracias, María y colegas. Es que ricasco, Alejandra, ha sido un gusto escucharte. Vamos a pasar ahora a escuchar a Amandine Fulchirón, de Actoras de Cambio. Como ella misma nos dice, es feminista, sanadora, bruja, escritora y biodanzante. También politóloga y latinoamericanista de aquí y de allá. Ella nació en Francia, enamorada de la vida, la justicia y la libertad y con la memoria transgeneracional de muchas guerras inscritas en la piel. Después de trabajar en Bosnia con Médicos del Mundo, llegó a Guatemala. Muchas gracias, Alejandra, por compartir esa muy significativa experiencia. Yo creo que no nos oye. A ver. Desde las voces y las experiencias de las Yo creo que Amandine está arrancando, entonces vamos a dejar su presentación y la oímos a ella. En Actoras de Cambio iniciamos abriendo caminos para romper el silencio en Guatemala, a partir de la constatación que la Comisión de la Verdad en Guatemala no había podido recoger en la dimensión que había existido los crímenes sexuales contra las mujeres mayas durante la política de genocidio entre 78 y 86, más o menos. Ese, digamos, el momento de la política de tierra arrasada, donde las mujeres mayas, en particular campesinas, son objetos de crímenes sexuales masivos, sistemáticos y públicos. Entonces, Actoras de Cambio empieza para poder hacer justicia en el sentido de crear espacios, primero para poder sanar y reconstruir la vida. Y en un segundo momento, cuando las mujeres plantean que ya están listas para que se sepa, para que la sociedad sepa lo que ha sucedido, con el fin de que no se repita y que no siga sucediendo a sus hijas y sus nietas como lo plantean, es cuando empezamos entonces juntas a hacer un trabajo de memoria social desde las voces y las historias de las mujeres, a partir de sus propias voces y sus propias experiencias. Voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos también ilustrar ese proceso con imagen, porque es muy importante, en efecto, poder trasladar también la memoria de forma encarnada, respetando las voces, respetando las historias, respetando las emociones, respetando las consecuencias y los daños que ha implicado tanta crueldad contra las mujeres y en ese caso contra las mujeres mayas. Entonces les voy a trasladar la experiencia que hemos desarrollado desde, bueno, nosotras como Actoras de Cambio iniciamos en 2004, pero los festivales por la memoria empezaron a partir del 2008, 4 años después de un trabajo muy minucioso, colectivo y también confidencial, porque era muy peligroso en ese momento poder nombrar lo que había sucedido. Entonces fue un proceso primero de encuentro entre nosotras, de escucha y de sanar las heridas para luego poder salir al mundo desde otro lugar, un lugar que no fuera marcado por solamente el dolor, la culpa, la vergüenza, sino por el haber recobrado y reconstruido la vida. Eso es lo que sustentó la posibilidad de empezar a hacer un trabajo de memoria conjuntamente. Entonces, en esos festivales se convoca a toda la sociedad, se interpela a la sociedad, a sus comunidades que también la rechazaron y estigmatizaron por haber sido esclavizadas sexualmente o torturadas sexualmente por el ejército o por comisionados militares,
y se convoca a toda la sociedad a escuchar, a entender por qué sucedió y a reflexionar sobre la historia y sobre el continuum de esa historia, como planteaba Angélica, para entender cómo la podemos ir desarticulando. Aquí les pongo un testimonio de una de las mujeres que explica muy bien cuál fue el motor de estos festivales por la memoria, que fue la no repetición, no solamente el recuerdo, el recordar para honrar la vida y la existencia y también las fuerzas de las mujeres, sino para aprender de la historia y garantizar que no siga sucediendo y no se sigan dando los crímenes sexuales contra sus vidas. Lo cuento para que las mujeres no pasen lo mismo que yo pasé. Cuando yo oigo que han violado a una muchacha, me duele mucho. Antes no podíamos contar esto. Antes nadie nos preguntaba en el tiempo de los soldados. Ahora sí podemos hablar. Entonces los principios que articularon ese trabajo de memoria fue contar, hablar para poder existir, porque el silenciamiento no es neutral. No solamente la violación sexual tiene el objetivo de matarnos en vida, de aniquilar, y tuvo ese objetivo durante la política de guerra en Guatemala, sino que además si desaparecemos de la historia social, colectiva, ya no tenemos referentes para poder construirnos, ya no tenemos referentes para poder saber lo que ha sucedido a las mujeres, ni para poder encontrar ahí herramientas, caminos, resistencias, solidaridades, símbolos, referentes de que es posible construir también otra historia desde nosotras. Entonces, los principios fundamentales que orientaron ese trabajo fueron dos: de crear condiciones para que nunca más vuelva a suceder, ni a mis hijas, ni a mis nietas, y la memoria trasladada desde un lugar de evidenciar que es posible cambiar la vida y que podemos salir de esta historia de guerra, de dolor y de sufrimiento. Fueron, por lo tanto, lugares de reparación, de dignificación para todas, para las sobrevivientes, así como para las que no habían podido hablar en sus comunidades y a nivel del país, en Guatemala. Un lugar para afirmar la verdad, su verdad, no la verdad oficial, contrainsurgente, patriarcal, que las acusaban de haberse entregado, de haber traicionado a su comunidad, de haber enamorado a los comisionados, sino una verdad ya fuera de la culpa, fuera de la vergüenza, una verdad afirmada desde la propia voz y un espacio social que por fin, por lo tanto, podía escuchar y validar esa verdad socialmente. Otro testimonio que les propongo acá, que evidencia por qué era fundamental poder afirmar frente a su propia comunidad y a su propio entorno social su verdad. Me castigaba mucho porque la gente de la comunidad me criticaba. Decía que para eso son buenas las viudas, para hacer cosas con el ejército. Pero después reaccioné. Los soldados violan a las mujeres, matan a los niños, torturan a los hombres porque son mandados por el gobierno. Eso fue obra del gobierno. Ahora ya sé que no es mi culpa y que fue a la fuerza. No tengamos vergüenza para decir, es la verdad de nuestra vida. Después de haber sido tildadas y estigmatizadas, después de que les hayan dicho que eran mentiras lo que estaban contando, por fin pueden afirmar en un espacio social que les escucha y tiene que escucharla, su propia verdad. La violación sexual es un crimen y de esa forma se permite sacar la violación sexual del ámbito del tabú y de la vergüenza. Se politiza y se plantea como un crimen de lesa humanidad, como un crimen de genocidio, como un crimen de guerra o también como un crimen común debido al sistema y la cultura patriarcal en el que vivimos. Entonces, al
afirmar y ocupar la plaza pública desde sus propias voces, desde la evidencia que han logrado también recuperar la vida y que ya no son esas mujeres que sienten vergüenza y que por lo tanto se esconden, instalan nuevos referentes simbólicos, instalan en el imaginario colectivo, instalan para otras mujeres la verdad de que la violación sexual es un crimen y que hace mucho daño a las mujeres y que no tenemos por qué estar viviendo estos crímenes ni es nuestro destino por ser mujeres. Así racionalizamos y contrarrestamos la verdad oficial y con esa verdad colectiva nuestra vamos ampliando el espacio donde se coloca nuestra propia voz. Aquí un ejemplo de un cartel que habíamos puesto en un festival por la memoria. Yo también fui violada por el ejército, no fueron excesos de la tropa, fue una política de guerra y de genocidio. Se cuenta la verdad de diferentes formas para llegar a los corazones y a las conciencias de la sociedad a través del teatro. Ahí están las mujeres sobrevivientes después de haber hecho un trabajo muy grande de sanación y reconstrucción de la vida, porque eso sí no es muy complicado hacer, de hecho creo que es imposible, poder ocupar el espacio público desde esa dignidad, esa fuerza, esa autoridad recobrada, es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, por eso lo importante de colocar siempre como prioridad la vida de las mujeres, no otros intereses, ni siquiera el interés de que se sepa, ni siquiera el interés de que la sociedad deba conocer la historia. Si las mujeres no están listas para hablarlo, para plantearlo desde sus propias voces, no podemos hacer ese trabajo sin ellas. Tienen que ser ellas las que planteen desde sus vidas y sus voces esa historia. Aquí. Y de esa forma revertimos, por lo tanto, la estigmatización social y nos hacemos justicia a nosotras, ¿no? Ya no importa tanto la mirada de los otros, ya no importa tanto que nos critiquen, que digamos que somos putas, que nos hemos entregado al ejército, porque ya hemos recobrado la fuerza y la verdad, nuestra propia verdad. Hemos dejado la verdad de los otros fuera de nosotras. Y al nombrar responsabilidades, porque es un espacio donde al hacer la verdad establecemos responsabilidades claras, nombramos a los perpetradores como grupos o también como individuos, nombramos su responsabilidad y de esa forma logramos revertir la vergüenza social en contra de los perpetradores y dejamos así y revertimos así la vergüenza que antes estaba siendo cargada por las mujeres. Y de esa forma hacemos un acto de justicia. Eso es también justicia. Plantear que la vergüenza es de ellos y ya no es nuestra. Devolvérsela. Recuperamos la voz propia. Aquí un testimonio que plantea hacer pública mi historia en los festivales fue de mucha ayuda para nacer una mujer nueva. Ahí, con ese concepto de nacer una mujer nueva, estamos transmitiendo la idea de, o están planteando más bien, que la reparación no es solamente volver a un lugar pasado, supuestamente idealizado, que estaba mejor antes, no, sino es un lugar transformado para las mujeres, un nuevo lugar, un lugar justo, porque antes también, antes de haber vivido los crímenes sexuales, como lo planteaba muy bien Angélica, también habían vivido incestos, también habían vivido violaciones, es decir, el tema no era nuevo, solo que se exacerbó durante la guerra y la crueldad se exacerbó. Entonces, es como renacer desde un nuevo lugar, un lugar donde ya no exista el espacio y la posibilidad de esta violencia.
Tenía mucha vergüenza al hablar, yo tapaba mi boca, temblaba. Ahora siento poder, yo soy grande. Ahí podemos sentir la fuerza y el poder propio que recobraron a partir de esos procesos de romper el silencio y sanar la memoria. Entonces, los festivales por la memoria eran o son lugares para afirmar nuestra verdad. No estamos esperando que ningún juez esté diciendo y dictando una sentencia para saber qué es nuestra verdad. La colocamos socialmente, la colocamos en el ámbito político, la colocamos en el ámbito público y así se hace la verdad. Porque se va colocando de forma social de forma cada vez más masiva, cada vez más importante, y por lo tanto, entonces, impregnamos las representaciones colectivas desde otra verdad, no la verdad contrainsurgente, racista y patriarcal del gobierno o del Estado. Para que esos festivales también puedan reparar el daño, o ser espacios donde reparar el daño, porque no es con un festival que reparamos el daño, pero sí son espacios donde se logra abrir espacios para liberar la palabra. Y cuando se libera la palabra, también necesitamos espacio para reconocer el daño que eso ha implicado, contener y liberar el dolor para que el sufrimiento pueda irse. Entonces, para ello, creamos espacios cálidos de encuentros, de abrazos, donde retejemos la confianza en nosotras y también en las otras. Mucho trabajo corporal también en esos festivales. No solamente son espacios de decir y hablar de nuestras historias de violaciones sexuales, sino también mucho trabajo corporal y emocional para recuperarnos, para reencontrarnos, para volver a estar cómodas con nosotras mismas y con nuestra historia. Reconciliarnos con nuestra propia historia. Abrazos, cuando nos acariciamos siento tranquilidad y es como si fuéramos una sola persona. Siento confianza, me siento feliz con todo mi corazón. Ahí van algunos espacios para eso, sanar, contener, liberar sobre todo el daño. Nos permitimos sentir y validamos lo que ha sucedido. Y en el momento que validamos y que nos sentimos escuchadas y reconocidas en ese daño, entonces empezamos a sentir que nuestras vidas cuentan e importan. Y en ese sentido, esos festivales también sirvieron para que muchas otras mujeres puedan recuperar el alma y dejar la culpa. Dejamos la culpa, dejamos la vergüenza. Hay espacios tanto para llorar como para gritar, como pueden ver en ese espacio. Y así validar las emociones que han generado la represión y la aniquilación en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Las sobrevivientes que organizan estos festivales junto con actoras en diferentes niveles, que sea en su comunidad o a nivel regional o a nivel nacional, plantean: las mujeres vienen a vernos ahora porque vieron el cambio en nosotras, ven cómo caminamos ahora, dejamos de agachar la cabeza, ¿sí? Es desde otro lugar. Espacios donde reconectamos con el cuerpo, como les decía, entonces muchas posibilidades, masajes, caricias, abrazos, bailes. Todo ese trabajo de recuperar la memoria y sanarla, porque no se trata solamente de recordarla, un relato que repite una y otra vez los hechos, sin trabajar las emociones que genera, no permite reparar. Es fundamental dejar un espacio para las emociones, liberarlas y resignificarlas. Y nos dimos cuenta
a lo largo de estos 16 años de trabajo que es fundamental reconectar con las fuerzas de cada una, sus historias de fuerza, sus historias de alegría, y en eso, con las energías de la vida, reconectar con la energía vital para poder atravesar el dolor, porque el dolor es muy grande. Entonces, trabajamos mucho, mucho con los tambores, con la música, con el baile, con el fin de que el movimiento, que nuestros cuerpos vuelvan a conectarse con el movimiento de la vida y volver a sentirse cómodas con el cuerpo y con la vida. Antes era una persona que casi moría, no bailaba, no hablaba, no me reía ni me movía. Todas decían, ¿no?, que estaban muertas en vida. Eso era digamos, la palabra que usaban. Estaban llenas de susto y estaban muertas en vida. Eso es lo que planteaban al inicio del proceso. Y ahora dicen, ahora tengo muchas ganas de hablar, de bailar. Estoy feliz, muy feliz. Y eso, la posibilidad de transmitir que sí es posible recobrar la vida, es muy importante en el trabajo de memoria. Si no, nos quedamos en un relato profundamente doloroso y cruel que no permite que la sociedad escuche y que tampoco permite trasladar la esperanza que podemos salir de ahí. El baile, como plantea una de mis compañeras de actoras, permite la recuperación progresiva del cuerpo, la expresión de potencialidades que el sistema patriarcal reprime, la alegría, el disfrute, el placer, la fuerza, la libertad y el autodescubrimiento. Y como trabajamos y seguimos trabajando con mujeres mayas, pero cualquier sea las poblaciones con las que trabajamos, es fundamental recobrar y recuperar los poderes propios y colectivos. Y los poderes ancestrales de sanación que tiene la cosmovisión maya son fundamentales a la hora de poder revalorizarse, reafirmarse colectivamente, volver a sentirse orgullosas de quienes son como mujeres mayas, de su historia, de su herencia. Entonces recuperamos todos esos poderes que les han permitido además curarse y sanar. Cuando hacemos ceremonia es nuestra fuerza la que nos protege. No es hacer daño a nadie, es la fuerza de la tierra, del cielo, es la fuerza de la mujer. Yo quería morirme, yo lloraba mucho. Y es lo que me ayudaron, saltar al fuego, los 7 montes, la albahaca, la ruda. Tomé medicina, me hice limpias. Hacer esto es nuestra fuerza, es lo que me curó. Y es fundamental poder reconectar con esas fuerzas de la vida y la conexión con el agua, el poder ampliar la visión y darse cuenta que al final tenemos muchas cosas entre nuestras manos para poder recuperarnos y recuperar el bienestar. Y finalmente, uno de los objetivos muy grandes de estos festivales por la memoria es la no repetición. ¿Qué quiere decir la no repetición? Eso fue una gran reflexión y trabajo durante años junto con las sobrevivientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no vuelva a suceder ni a mis hijas ni a mis nietas, que necesitamos hacer y accionar colectivamente para que podamos crear condiciones sociales distintas, condiciones sociales donde la autonomía, la libertad, la vida de las mujeres estén respetadas y donde la violencia y la guerra ya no sea el recurso para poder solucionar los problemas o los conflictos sociales. Entonces, también tiene una vocación pedagógica muy fuerte y a través de concursos en las escuelas, a través de exposiciones, a través de libros, ahí ven un concurso de dibujos y cuentos que hicimos con jóvenes,
llamamos a todos los sectores de la sociedad a reflexionar sobre la historia. Otra vez, reflexionar para aprender de ella y transformar, no solamente quedarnos en conocerla, sino poder aprender de ella y transformarla. Y eso implica una reflexión muy profunda sobre todas las estructuras, las ideologías, los estereotipos que permitieron y fomentaron y justificaron que se torturara sexualmente y masacrara masivamente a las mujeres mayas en total silencio, sin que la sociedad se inmute. ¿Cuáles son las ideas que hay alrededor de estas mujeres, de nosotras y de las mujeres mayas, que permiten, que justifican culturalmente que se masacren a miles y miles y miles y se torturen sexualmente a miles sin que la sociedad se indigne? ¿Qué es lo que permite normalizar y luego que el Estado institucionalice esta práctica y esa cultura para poder eliminar a las mujeres mayas? Entonces, hacer esa reflexión es fundamental, así como retomar como lo que hablábamos de todas las estrategias, no solo de resistencia, sino de organización, de solidaridad, todos los vínculos afectivos, los tejidos de la vida cotidiana que han permitido que estas mujeres puedan estar vivas hoy y no vivas escondiéndose, silenciando la experiencia de los crímenes sexuales, sino pudiendo hablarlo para que no vuelva a suceder a nadie más. Vamos cerrando, me están pidiendo. Entonces, aquí ven fotos, poemas, escuelas que participan en esos festivales por la memoria. También hay una reflexión muy importante de cuáles de todas esas ideologías y esos valores o antivalores estoy reproduciendo yo en mi vida. Es decir, poder hacer el vínculo entre la macroestructura y la microestructura, cómo he interiorizado todas esas ideologías y estructuras y violencias en mi vida y cómo la reproduzco y cómo la desarticulo. No hay garantías de no repetición si están pesadas solo desde el Estado y desde el ejército. Necesitamos también pensar garantías de no repetición que tengan sentido para la vida cotidiana, la vida sin violencia. Para cerrar, poder plantear que esos festivales por la memoria al final, como es una demostración colectiva, contundente de la verdad de las mujeres y de su fuerza, representa también un límite muy claro, corporal y simbólico a la violencia sexual. Es importante que hagamos los festivales en nuestras comunidades, como lo plantean, para que las personas se sigan dando cuenta del poder que tenemos, porque también se dan cuenta que sí hay un grupo en nuestra comunidad en lucha para que ya no haya violencia sexual. El límite tiene que estar puesto y esta red de mujeres tan fuerte y cuestionada y clara con respecto a la violación sexual permite poner el límite para que por lo menos los hombres sepan que no pueden actuar en total impunidad y que habrá alguien para las mujeres. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, así rapidito. Lo primero, muchísimas gracias, Amandín. Voy a presentar a Angélica Naranjo, de Mujeres que Crean. Ella es trabajadora social, máster en Educación y Desarrollo Humano, diplomada en Políticas Locales de Equidad de Género y en Docencia Universitaria, entre otros estudios. Su trabajo, tanto en el ámbito más institucional como en el académico y en las organizaciones sociales donde ahora se encuentra, se ha centrado en el trabajo social comunitario, especialmente en procesos de derechos con perspectiva de género, procesos de apoyo psicosocial a víctimas de violencias y a comunidades afectadas por la violencia sociopolítica.
En los últimos años es la coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean en Medellín, en Colombia. Mujeres que Crean es una organización feminista que nació en Medellín en el año 90, que hace parte de la sociedad civil organizada y participa en expresiones diversas del movimiento social de mujeres y en otros movimientos sociales. Su propósito es aportar a la transformación de la cultura patriarcal, a la construcción de una sociedad democrática e incluyente que garantice la defensa, el ejercicio y la protección de los derechos humanos de las mujeres como ciudadanas plenas. Impulse alternativas pacifistas para la tramitación de los conflictos, promueva el desarrollo sostenible y justo con oportunidades equitativas para las mujeres. El Programa de Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía, que coordina específicamente Angélica Naranjo, se centra en el abordaje en clave de derechos de las violencias contra las mujeres y de las condiciones subjetivas, sociopolíticas y culturales que las mantienen y naturalizan. Especial interés tiene el análisis de los efectos de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres, para resignificar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los que venimos hablando todo el día, con sentido para las mujeres, aportando en la recuperación de la memoria colectiva de las mujeres. Ella nos va a hablar en concreto de los actos simbólicos para hacer memoria y reconocer a las mujeres. Le doy la palabra y seguimos. Buenos días. Voy a imaginar que estoy siendo escuchada. Voy a imaginar que estamos en una conexión invisible a través de este mundo de la virtualidad. Bueno, espero que me estén escuchando. Ante todo, agradecer a Mugari Gabe por esta invitación que nos hacen a la Corporación para la Vida Mujeres que Crean a este espacio de escucha activa y reflexiva que nos brindan. Igual quiero agradecer a Mandine y a Alejandra que nos han antecedido en esta experiencia de compartir las reflexiones que vamos atesorando en los tiempos. Como estamos en un acto de imaginación, yo quiero invitarles en este momento a que antes de entrar en la reflexión de los actos simbólicos para hacer memoria y reconocer a las mujeres, quiero invitarles a que en este momento entonces hagamos un primer acto simbólico. Les quiero invitar a que en este momento, en donde estemos, si estamos en una silla, si estamos frente a la pantalla de la computadora, imaginemos entonces que estamos haciendo una conexión corporal. Y la primera conexión corporal que les quiero invitar a que hagamos es a que unan las manos y sientan un poco con el movimiento de sus propias manos esa otra parte nuestra interna que nos moviliza, que nos habita. Y haciendo un pequeño frote de manos, quiero invitarles a que pongamos también la energía en esa parte de nuestro cuerpo que quisiéramos movilizar y activar hoy. Yo, por mi parte, lo pondré en el corazón. Y quiero que cada persona en este momento se dé un espacio de silencio mental y se dé también un espacio de visualización, esa que logramos también cuando cerramos los ojos, respiramos y vemos más allá del lugar en el que estamos. Una nueva respiración. Y una nueva respiración consciente. Que la hayan podido vivir. Muy bien.
Les estaba contando entonces que, aunque se escucha un poquito distorsionado, gracias María, haré mi mejor esfuerzo de poder llegar a cada una de ustedes, a todos los que han dispuesto de su tiempo, de su energía, a querer también activar esta escucha activa y reflexiva que nos brinda hoy Mugari Gabe y todo su equipo de trabajo. Esta es una oportunidad también de volver a visitar lo que ha sido entonces lo simbólico en la experiencia organizativa de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean. Ya les decía que mi voz no es mi voz es la voz de muchas, de las que me anteceden, de las que están hoy día, y por eso también quiero hoy honrar a todas, a las que han transitado durante los 30 años de experiencia organizativa, a sus fundadoras, saludando muy especialmente a Araceli, a Silvia Galán, a María Lucía, a Miriam, a tantas. Y creo que este es un primer ejercicio importante frente a lo simbólico, que tiene que ver también con el reconocimiento y el nombramiento que vamos haciendo del tejido colectivo. Por eso también quiero saludar al equipo que hoy está haciendo y apostando con imaginación, con empeño, con ingenio y con creatividad, para que la experiencia que hemos transitado se siga engrandeciendo. Y también quiero honrar un poco a la Ruta Pacífica, y por eso traigo a colación un mensaje que dejan ellas en su página web, que creo que viene perfecto para el tema de actos simbólicos, para hacer en memoria y reconocimiento a las mujeres, también para hacer verdad. Y es que se ha tejido entre letra, entre canto, entre tejedoras, desde la diversidad cultural y los diferentes saberes de las mujeres colombianas, donde cada una es portadora de un hilo que se anuda entre lo público y lo privado, que liga el corazón y la intuición con la razón, con lo individual, con lo colectivo, lo sagrado y lo pagano. Así que, con este mensaje que nos pone Ruta Pacífica, creo que es un mensaje que viene perfecto para esta conversación, y que también quiero conectarlo un poco con lo que nos ha compartido Amandine y Alejandra. Y es que somos un tejido hecho entre letra y canto y aguja y hilo y tela, y donde todas vamos siendo portadoras como de eso que va anudando el corazón con la intuición, la razón, lo individual, lo colectivo. Así que la corporación, dijéramos que también en sus tránsitos de más de 30 años, en junio cumplía sus 30 años, ha transitado entre los tejidos simbólicos, entre los tejidos estéticos, tejidos artísticos y políticos. Su primera resignificación comprensiva de lo simbólico acontece con la manera de nombrarse, pasando de ser el Instituto Popular de la Mujer Trabajadora a una organización que le apuesta a la vida y a la transformación de la cultura y las mujeres, siendo lo simbólico una necesaria mediación para interrogar un modelo social y político neoliberal y capitalista, excluyente y patriarcal, que daña también la relación de las mujeres con sus cuerpos, con su sexualidad, con sus relaciones. En medio de un país marcado por conflictos que aún persisten y que arrebatan la vida y siembran en algunas escalas el escepticismo. Este ejercicio simbólico también es hacerle resistencia desde la alegría, la confianza y el sentir pensar en colectivo entre claros oscuros. Lo simbólico en la corporación está integrado en la estrategia educativa. Por esta razón, para nosotras, todo cuenta. Cuenta la ambientación, cuenta la organización del espacio, cuenta la disposición del círculo, cuentan los alimentos, cuentan las actitudes de las facilitadoras, el buen trato, el buen decir, cuenta también la ritualidad.
Me quedan 5 minutos. Así que haré la magia de lo que nos ha enseñado Victoria Sendón. Y es que comprendemos que se crea orden simbólico en cada acto, en cada espacio y en cada experiencia. Quiero por lo pronto dejar 3 actos simbólicos en los que se ha sembrado reconocimiento y memoria con las mujeres. El primero es el acto simbólico marcado por la poética. La poética a través del entre nosotras. Nosotras hemos validado espacios para exorcizar justamente las contraposiciones que nos ha heredado el mundo simbólico androcéntrico a las mujeres. Por eso, en el entre nosotras convocamos la comprensión de las diferencias de opinión, para ampliar visión y acción, dando tiempo a las tensiones, al reposo y a las emociones para construir un feminismo en colectivo, con divergencias y con convergencias. Un segundo acto simbólico que no puedo dejar de mencionar hoy aquí para la memoria es la acción política colectiva. En palabras de nuestra maestra Marta Cecilia Vélez en el Tribunal Simbólico de la Verdad con Mujer, con sentido para las mujeres, cuando conjunto Vamos Mujer y la Ruta Pacífica en noviembre de 2007, deletreábamos la piel en campaña por la verdad, la memoria y la reparación con sentido para las mujeres, dando valor a la verdad amorosa y a la efectividad simbólica y real de la asamblea, en donde hay un único principio orientador y es el ordenado por el mundo materno, un mandato ginecocrático donde se protege la vida, pues todos seres humanos somos hijos de la vida. Desde esa asamblea de sobrevivientes y desde este país en duelo y desgarrado en esperanzas y sueños, nosotras también suplicamos a las fuerzas de la tierra, del agua, del aire y del fuego, y a todas las diosas protectoras para que nos preserven, asumir y reproducir en unas vidas que arranquen con la luz de nuestros cuerpos y de nuestras almas y de nuestras mentes la lógica patriarcal y su amor a la guerra. Un tercer acto simbólico de lo que ha sido también este transitar colectivo es el ritual simbólico a través de la sana acción. Por eso, dentro de nuestras estrategias educativas, también movilizamos en una ritualidad semejante a la que nos compartía Amandine, movilizamos con otras terapéuticas y narrativas la necesidad de resignificar, exorcizar y liberar los dolores que nos ha dejado en el cuerpo, en la mente, en el alma, la guerra, las violencias y este orden simbólico patriarcal. Allí, entonces, entre hilos, entre telas, entre hierbas, entre canto, entre danza, entre barro, con mucha creatividad, exorcizamos la rabia, el dolor y los miedos que nos ocasionan las diferentes violencias contra las mujeres. Lo simbólico en la corporación para la vida de mujeres que crean es una experiencia, es una vivencia, es una didáctica, es una pedagogía con la que activamos nuestra subjetividad hacia caminos de transformación desde las cartas, desde las colchas de retazos, desde muchos elementos de pronunciamiento y denuncia. Nosotras queremos seguir trabajando y sembrando desde lo biológico la fuerza de la alegría y la esperanza para superar las lógicas de la muerte, de la destrucción y de las violencias que ya no queremos en nuestro cuerpo colectivo. Es que ricasco, Angélica. Yo creo que nos oyes ahora incluso. No, ya no nos... Sí, les escucho. Sí, qué ilusión, qué ilusión. Escucho. Es que nos escuchemos ahora. En un rato hemos estado desconectadas, pero aquí te hemos seguido atentamente, con alguna pequeña dificultad en el sonido, pero bueno, ahí te hemos sentido cerquita y te hemos estado escuchando atentamente. Como vamos un poco justitas de tiempo, vamos a dar paso a
a las compañeras Mónica y Gemma Rey Jordá. Ellas son Art al Quadrat. Tenemos el gusto de, con coronavirus incluso, de tenerlas aquí presentes. Son nuestras ponentes encarnadas, ¿no? Son las únicas que han podido venir a compartir este espacio con nosotras y se lo agradecemos un montón. Deciros de ellas que son licenciadas en Bellas Artes, máster en Producción Artística. Por contaros algo así brevemente de su trayectoria, que podéis saber mucho más de ellas en las redes, por no enrollarme, solo contaros que en el 2002 crean el grupo artístico Art al Quadrat y durante estos años han disfrutado de diversas becas de creación artística e investigación, acercándose a temas sobre la ecología, la alimentación, las enfermedades crónicas, desde Valencia, pasando por otros lugares como Finlandia, Londres o México. Su obra ha sido galardonada con multitud de premios y en la actualidad su obra está marcada significativamente por la superación del trauma transgeneracional de la Guerra Civil Española, con obras que se centran en historias de mujeres trabajando mano a mano con familiares, historiadores e historiadoras, como en algunas de sus obras que son Las Jotas de las Silenciadas del 2016, Al Refugio de este mismo año, Yo soy, Memoria de las Rapadas, por las que nosotras las conocimos, y de Coros y Danzas y Desmemoria, que es una de sus últimas obras. En estos procesos de creación mezclan su involucración personal con la participación ciudadana para superar traumas colectivos con perspectiva de género. De esta manera se crean nuevos relatos sobre la memoria que ayuda de forma colectiva a sanar y entender lo que somos en el presente. Como ellas nos dicen, no crean historia, sino memoria nueva, construida y decidida colectivamente. Bueno, un gusto contar con vosotras, Mónica y Gemma, todo vuestro. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la asociación la invitación a la mesa. Teníamos previsto hacer las cosas de otra manera, pero ¿no vamos a improvisar? Sí, vamos a improvisar. Teníamos previsto hacer una acción al final, pero como ya que la tenemos aquí, lo vamos a hacer a la vez, ¿vale? Vamos a hacer la conferencia y Gemma irá... Hay que adaptarse a las circunstancias. Sí. Tenemos aquí una frase que hemos recopilado de la investigación que ahora os vamos a contar y, Gemma va a pintar unas letras de esta frase y luego, ya veremos qué pasa, ¿no? Queremos contaros específicamente un proyecto que es el proyecto, se llama Yo soy, Memoria de las Rapadas. Tenemos que decir que de las ponentes que han hablado anteriormente tenemos muchas conexiones, entonces yo creo que realmente vemos que hay muchas características que se comparten, ¿no?, a la hora de generar memoria. Si queréis, para pasar el... nuestro proyecto parte precisamente de un hecho personal, ¿no? Esta frase que leéis aquí, cuando les hacían decir arriba España, Lola decía arriba España y estos 3 pelos que me quedan para hazaña, es una anécdota que nos contaba nuestra tía sobre una amiga de nuestra abuela. Y esto pasaba en Sagunto y nos decía que a ella le habían rapado el pelo, le habían puesto un pirri en la cabeza y la habían paseado por las calles de nuestra ciudad, por una calle que transitábamos nosotras prácticamente a diario. Entonces, cuando nosotras supimos que esto pasaba, enseguida supimos que esto sería un proyecto en un futuro. Nuestros proyectos son a largo plazo, ¿no?, pero se sembró una semilla y entonces sabíamos que tendríamos que volver a retomar ese tema, ¿no? Y si queréis pasar. El rapado era un castigo que se hacía extraoficial. A veces es verdad que se hacían por la Guardia Civil, pero a veces se hacía por la población y es un hecho que marcó a las mujeres, que las marcó a ellas y también a las generaciones posteriores. Ahora luego os iremos contando, si quieres pasar.
nos interesaba que vierais un poco el proceso de trabajo. Nuestro proceso en realidad no hay nada marcado, sí que tenemos una idea preconcebida, pero luego se nos va desmontando todo, porque a medida que vas investigando pues van apareciendo, te va guiando, ¿no?, la investigación hacia unos lugares y otros. Entonces, luego hablaremos de la acción y luego os comentamos un poco esto, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de castigos se transmiten de manera oral. O sea, es verdad que algunos historiadores e historiadoras ya empiezan a incluir estos relatos y a buscar estas mujeres para tener su testimonio, pero en un principio es todo oral. Incluso podemos decir que en nuestra ciudad fuimos puerta a puerta buscando a esas personas, ¿no?, porque teníamos algunos libros con motes de estas mujeres y nadie sabía muy bien quiénes eran, y bueno, gracias a que nuestras tías pues son del pueblo, pudimos hilar más o menos quién podría ser la familia, quiénes podrían ser, y bueno, pues como os decimos, fuimos casa a casa o a lo mejor verlas por la calle de mira, es esta persona. Entonces, a veces un poco violento, ¿no?, abordar este tema. Y en muchos casos nos abrieron las puertas para contarnos las historias de estos familiares, incluso hablar con nosotras y a lo mejor luego retirarse un poco de la investigación porque les daba apuro, ¿no? Una hija de una de ellas nos decía, es que si os doy la foto de mi madre me da la sensación de que le estoy haciendo daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto en sí se iba reconstruyendo, ¿no?, con esas negaciones que forman parte de la investigación. Las familias que no quieren ir más allá, debemos respetar esas opiniones y lo asumimos como parte del proceso. Y luego, haciendo esta investigación, nos encontramos algún artículo en prensa en el que decía que solo existían 3 fotografías de mujeres rapadas en España, que son estas 3 que son las más famosas. Luego, a través de la investigación, hemos podido encontrar algunas más. ¿Puedes pasar? Y bueno, exceptuando a Elsa O'Mill, que es la que tenemos aquí, las demás fotografías son un poco más tristes, ¿no? Podíamos ver cómo está la tristeza en estas caras, excepto Elsa O'Mill tenía raíces estadounidenses y españolas, entonces cuando le raparon el cabello se fue a la embajada y se hizo esta fotografía para demostrar lo que estaba pasando aquí en España, ¿no? Entonces ella un poco quería reflejar no con orgullo, pero sí con dignidad, no sería con dignidad lo que le había pasado. Y entonces encontramos esta fotografía cuando hicimos la exposición en Valencia, con todo este trabajo que ahora os mostraremos, y en una de esas visitas nos encontramos con un hombre que nos dijo que a su madre la habían rapado y él tenía una fotografía, ¿no? Como veis, esta es la fotografía de ella. Nos esperamos una fotografía pues, como las anteriores, ¿no?, un poco más triste, y aquí vemos a una mujer pues, orgullosa de quién es, ¿no? Y por detrás, por esta dedicatoria, evidentemente no estaba acabada de rapar, ¿no? Ya le había crecido un poco el pelo, pero por detrás ponía con el cariño que te tiene tu pelá, ¿no? Entonces, de alguna manera nos interesaba también como estas historias de estas mujeres, como la primera que os he dicho, ¿no?, la de los 3 pelos para hazaña, esa actitud de valentía que en muchas ocasiones pues no conocemos, pero que también estaba ahí, ¿no? Hace poco contacté con una persona que tenemos que ir a grabarla, que a su tía la acababan de pelar y les dijo, bueno, ¿qué les debo? Pues bien fresca que voy. Entonces, como esa actitud que muchas veces no trasciende, ¿no? O sea, y tenemos que pensar que realmente eran personas y mujeres muy, muy valientes. La manera de mostrar esto en un museo
podíamos hacerlo de muchas maneras. Es verdad que nos ayudó la comisaria de la exposición, porque en todo momento nos pedía que hiciéramos una intervención cálida, porque el tema que estábamos abordando era un tema doloroso, que podía ser además un poco morboso. Y entonces nuestra manera de resolver eso fue a través de unos álbumes, que bueno, aquí tenemos uno. En este caso es un álbum que tiene citas tanto de bibliografía como de entrevistas que hemos realizado nosotras o de otros historiadores o historiadoras. Y lo que intentábamos hacer era que hubiera una relación íntima con ese relato que esas personas nos habían compartido y con la persona que estaba leyendo esa historia, ¿no? Eran 4 álbumes, en uno teníamos las fotografías de ellas. Nuestra intención en todo momento era ponerles cara y ponerles nombre, y luego ya veremos qué pasa con eso, ¿no? Que sería el primer álbum que veis arriba. El segundo era un álbum que era dedicado a la acción que hicimos y que ahora luego os contaré. Nos gustaban las portadas de cada uno de los álbumes porque queríamos que no fuera algo tétrico, sino que fuera algo que realmente sirviera para crear esta memoria. Siguiente. Luego tenemos este álbum que os he enseñado aquí, que es el de la bibliografía, y este pequeñito, que era un álbum pequeñito que se recogía de alguna manera, o sea, fotografías, recreando esos castigos que ya estuvieron, porque el rapado de cabello era la parte visible de muchos más castigos, como por ejemplo que las paseaban por la calle principal del pueblo, las hacían barrer, le daban aceite de ricino, en algunos lugares también les hacían andar de rodillas, en otros lados de rodillas sobre garbanzos, miles de cosas, ¿no? Y también las violaciones, el rasurado de pubis, que eso pasó en nuestra ciudad. Tenemos testimonios, o sea, de gente que ha hablado con los familiares y tampoco nos han querido contar más porque les era muy doloroso, pero también se les rasuraba el pubis. Digamos que este álbum tenía que estar, pero no queríamos que fuera el protagonista. Lo que queríamos resaltar en la exposición, si quieres pasar, es esta otra parte, ¿no? Preguntábamos, ¿pero por qué las habían rapado? ¿Cuál era el motivo por el cual fueron rapadas estas mujeres? Y entonces sí que es verdad que en algunos casos estas mujeres estaban o casadas o tenían padres que eran de izquierdas y estaban significadas por ese lado, pero también ellas mismas intervenían en mítines, iban a mítines o también intervenían ellas en mítines. También aprendían, digamos que lo que hacían era ser el nuevo modelo de mujer que estaba protagonizando la República, ¿no? La Segunda República. En este caso, por ejemplo, hubo una persona que nos dijo que la habían rapado por disfrazarse. El matiz era que se había disfrazado con la bandera republicana y se había paseado por el pueblo, entonces por eso la raparon. Entonces, en nuestra investigación nos dimos cuenta que en realidad estas mujeres habían sido rapadas porque habían sido libres. Eran mujeres libres que tenían sus propias decisiones y que querían aprender, que querían intervenir en política y querían estar en la vida pública y por ello habían sido rapadas. 5 minutos tenemos, creo que vamos bien, ¿eh? Lo estamos haciendo. Bueno, y en este proceso de documentación tuvimos nosotros la llamamos, es como encontrar un tesoro, además al lado de casa, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis, nuestra madre está por aquí con los niños que nos ayudan en todo. Y bueno, vi a una historiadora y le preguntó, oye, ¿tú no sabrás de algún caso de mujeres rapadas por aquí? Y la señora de al lado, con la que tenemos relación de hace muchos años, nos dijo,
a mi abuela la raparon y mi hermano conserva la trenza a la que raparon. Y entonces, claro, contactamos con ella, nos permitieron hacer esta fotografía, nos permitieron exponer la trenza que tenía 80 años en el museo y para nosotras siempre decimos que esta es la prueba fehaciente de que aquello ocurrió. Nadie puede negar los hechos porque esta es la prueba de que esas mujeres sufrieron esta vejación. Pasamos. Bueno, y el cuerpo de la mujer que de alguna manera simbolizaba la conquista, ¿no? La conquista de todo el territorio. Entonces, entonces empezamos a buscar y a mirar que no solo en nuestro pueblo había pasado, sino que en muchísimos pueblos de toda España había pasado, que era un castigo sistémico que pasó en muchísimos pueblos y estamos confeccionando, se puede visitar en nuestra página web, en el apartado del proyecto, de este proyecto. Y bueno, estamos actualizando cada vez que alguien nos dice un pueblo, documentamos, decimos esto nos lo ha contado esta persona y pasó aquí y tal. Y entonces, como veis, es un mapa. Ahora, esta imagen tiene ya un año, o sea que ahora hay muchos más lugares. Os animamos que si alguien conoce algún caso más, pues podemos incorporarlo. Pasamos. Y bueno, como os decíamos, nuestra intención era ponerles imagen y ponerles voz, ponerles nombre a estas mujeres, pero nos dimos cuenta que había muchas que nos perdíamos, ¿no? Mucha gente, o sea, ahora mismo hemos entrevistado a personas que las vieron, o sea, que eran en su momento niños, pero no teníamos nombres, ¿no? Entonces hemos empezado también una serie sobre mujeres anónimas y entonces vamos por estos pueblos que tenemos documentados y nos hacemos esta fotografía de espaldas, utilizando, bueno, nosotras que somos gemelas, que somos un plural majestático, ¿no? Un plural, un colectivo, pues nos fotografiamos recordándolas a ellas y sería como un proceso de reparación para nosotras, ¿no? O sea, pasamos. Y bueno, la parte de la acción, nosotras decidimos raparnos la una a la otra. En un principio pensábamos rapar a más personas, pero fue imposible porque nadie se quería rapar la cabeza. Imaginaros en la obligación, ¿no? O sea, cuando realmente les tuvieron que rapar la cabeza. Entonces, al final, cada una nos rapamos a la otra y pedimos a la ciudadanía que nos diera un mechón de cabello con el cual hacer un mechón colectivo largo y digamos que de alguna manera hacer partícipes a todos de esta memoria renovada, ¿no? Antes de terminar la acción, nada más cortarnos el cabello, la gente ya nos estaba dando las gracias, lo que nos daba a entender que había una necesidad real de hacer este tipo de acciones, que la gente se pudiera hacer partícipe de esta sanación, ¿no? Porque para nosotras es una sanación. Nos subimos al camión, nos vestimos, bueno, con unas batas como estas. Ese mismo día un historiador nos dijo que a ellas las vestían de gris, entonces digamos que la intuición se unió también a este proceso, ¿no? Y luego repartimos escobas, la gente también trajo sus escobas y fuimos barriendo esta calle. Simbólicamente estábamos barriendo estas memorias que estas mujeres habían tenido en esas calles y guardamos en una urna esta basura para recordar que eso es lo que se barrió en ese día. Y estas son unas de las imágenes de las personas cediéndonos ese mechón de cabello. La verdad es que la gente estaba muy emocionada y contábamos con historiadores y historiadoras que habían participado en el proceso de documentación y también contábamos con familiares que bueno, eso fue también lo más gratificante, ¿no? Tenerlos allí y de alguna manera ver reconocidos estos actos, ¿no? Porque uno siempre piensa que no sabe si van a corresponder, si va a ser un acto positivo o va a ser algo negativo para la familia, pero los familiares sí que estaban satisfechos con lo que habíamos hecho. Y esta es la columna de cabello
que bueno, está a la espera de ser ampliada porque allá donde vamos pidiendo cabello. Hoy nos vamos a pedir, si alguien en un futuro quiere, nos puede enviar a nuestro estudio sin problema, y ese mechón vamos a ir ampliándolo. Y es un mechón que tiene 21 metros y que en este caso bajaba hasta el primer piso. Estábamos en el tercero, pues bajaba hasta el primer piso del museo. No era una trenza que se veía, ¿no?, un cabello que se veía muy bien, sino que es como el tema al que estamos hablando, ¿no?, que uno lo ve si lo quiere ver, porque hay veces que uno pasa desapercibido o hace como que no lo quiere ver, pero realmente la memoria transgeneracional está ahí, o sea, y hay personas que sienten aún ese dolor, ¿no? Bueno, esto es también que se recogía en vídeo y creo que esta es la última, ya está. Creo que lo hemos resumido así muy grande, es muy largo, se podía hablar muchísimo, pero es el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Sí. No ha dado tiempo a completar la frase. No, pero lo haremos con estas dos. Bueno, esta frase normalmente hacemos, a ver. Normalmente lo que pedimos es que cortamos el pelo en el momento y así la gente también participa en la reconstrucción de esta frase. Pero bueno, realmente lo hace el público, sí. Es un proceso así largo, pues ya está, Gemma. Es que hemos cogido una frase muy larga, demasiado larga. Sacar a la luz estas memorias a través de la colaboración de todos los que estamos aquí, ¿no? Y siempre decimos que no queremos recrear el pasado, sino crear una memoria nueva a partir de de las vivencias actuales. La frase dice: no la hundió en la miseria esto que vivió, esta situación que vivió, sino que la hizo más fuerte y más solidaria todavía. Esta frase la decían unas nietas de su abuela, ¿no? Es como en Alcázar de San Juan. Bueno, muchísimas gracias, Gemma y Mónica. Contaros que, bueno, como veis, hoy esta tarde la tecnología nos la ha liado un poco, entonces andamos muy justicas de tiempo y lo que vamos a hacer es, aunque nos da mucha pena pasar directamente a hacer un pequeño descanso para las necesidades vitales básicas y de ahí pasaremos a 1:15 a empezar a hablar con Cristina Fallarás, ¿no? En el caso de Mónica y Gemma tenemos la oportunidad de tenerlas por aquí con nosotras. En caso de que alguien quiera hacer cualquier pregunta o así, aprovechemos el descanso y vuestra presencia. Y con el resto de compas, bueno, toda la información la tenemos de sus experiencias también en la web y en caso de que alguien quiera algo en concreto podemos facilitaros forma de contactar con ellas. Así que, bueno, un abrazo para todas, un aplauso para todas, quería decir, y nos vamos al descanso hasta 15:15.